Buenas tardes, muchachos, y bienvenidos a esta sexta clase de nuestro curso introductorio al modelado matemático de flujo compresible y vamos a continuar analizando un poquito más el modelo isentrópico. La sesión pasada vimos unos ejemplos de resultados que podemos obtener con él, sobre todo cómo cambia en la línea central de de nuestro sistema, tanto lo que es el número de Mach, la velocidad, la temperatura, la presión y la densidad, sabiendo que el modelo isentrópico únicamente considera el diseño de la boquilla como la variable y las propiedades del gas, ¿no? Y bueno, independientemente de que podamos obtener este tipo de resultados, que son valiosos, uno de los usos más importantes que yo considero para el modelo isentrópico es poder calcular la presión de salida y la presión de ahogamiento. eh, para saber el comportamiento de nuestra boquilla con respecto al diseño que tiene y el gas que estamos empleando. Entonces nos permite estimar eso, cómo es la presión de salida y cómo es la presión de ahogamiento. Si se acuerdan, la presión de salida pues va a ser la presión al final, ¿no? La que obtenemos al final de nuestro proceso, ¿no? Sería esta de aquí, ¿no? La presión aquí, al final de la boquilla, donde la relación de área pues va a ser mayor, que sería 5.3 más o menos para este diseño. Entonces nos interesa saber esa presión en ese punto. Y dicho esto, pues podemos calcular justamente esa presión dependiendo del área que tenga la salida, la relación del área de salida con respecto al área de la garganta y saber cómo es con respecto a la presión atmosférica. Pues la presión atmosférica es más o menos de 100.800 pascales. En este caso, pues para estas relaciones de área vemos que dependiendo de la presión de estancamiento, pues va a variar un poquito, ¿no? Eh, Va a variar con respecto a la presión de estancamiento y el diseño de la boquilla, además de las propiedades del gas. Entonces con eso podemos estimar cómo es la presión de salida. Si se acuerdan, si la presión de salida es igual a la presión atmosférica, estamos hablando de un jet con una expansión ideal. Si la presión de salida es menor a la atmosférica, estamos hablando de un jet con baja expansión. Y si la presión de salida es mayor que la presión atmosférica, vamos a tener un jet con alta expansión, que eso tenía que ver con esta parte de aquí del diseño de nuestra boquilla. Si tenemos baja expansión, expansión ideal o expansión alta. Y la otra, la de choque, es si había choques internos en nuestra boquilla, ¿no? Si tenemos esta. Pero bueno, ya dicho eso, con este modelo, con el modelo isentrópico, sí podemos estimar la presión a la salida, con lo cual pues podemos comparar con la presión atmosférica y saber cómo se está comportando. Entonces vemos que para una presión de estancamiento de 100.000 pascales, que sería una presión atmosférica, o bueno, en nuestro caso, para una presión de 800.000 pascales, que es la que estamos considerando en estos casos, por ejemplo, vamos a tener siempre que la presión a la salida va a ser menor. Entonces nuestra boquilla siempre va a estar con baja expansión. ¿Ok? En este caso siempre estamos trabajando con este diseño de boquilla, siempre estamos trabajando con una baja expansión. El diseño que estamos planteando, ¿no? Donde tenemos una relación de áreas de 5.3. Entonces por aquí tendríamos que marcar una isolínea, ujú, donde viéramos la presión para 5.3. Entonces aquí tendríamos que tener una presión atmosférica de vacío para que no estuviera ahogado, tanto para aire como para argón, que tendríamos que tener una presión de un poquito más de 500 y para aire un poquito más de 10.000 en la atmósfera. Entonces necesitaríamos trabajar con condiciones de presión de vacío y eso es importante porque pues, aquí estamos trabajando con esta condición, ¿no? Eso nos lo va a estimar, ¿no? O podemos calcular la presión a la que tendríamos que trabajar para lograr obtener una expansión ideal con el diseño que tenemos actualmente, que en donde el área de la salida con respecto al área de la garganta pues es 5.325. Vean que aquí estamos calculando presiones de 100.000, de más de 10 atmósferas
y de 18 atmósferas, un poquito más. Entonces, son presiones que ya son difíciles de alcanzar. Entonces, para esta boquilla, con el diseño como está planteado, no es correcta, eh, en principio. O sea, por ahí hay que ver. Y ahora también podemos calcular la presión de ahogamiento. Y si se acuerdan, eso era con otra ecuación que es esta, con esta de acá. Podríamos estimar la presión de ahogamiento. Que era, no, más abajo. Aquí está. Con esta ecuación podemos calcular la presión de ahogamiento, conociendo la presión de salida y el MAC a la salida. Entonces, el otro uso que podemos darle al modelo isentrópico es conocer si nuestra boquilla está ahogada, lo cual pues también depende de las propiedades del gas, de la presión a la salida y del MAC a la salida. En este caso, la comparación sería que si la presión de ahogamiento es igual a la presión atmosférica, hay un choque a la salida de la boquilla. Si la presión de ahogamiento es menor a la presión atmosférica, la boquilla está ahogada. Y si la presión de ahogamiento es mayor que la presión atmosférica, estamos en unas condiciones de operación normal. Para nosotros, con nuestra relación de áreas, que ya vimos que es de 5.325, si trazamos una perpendicular a la presión atmosférica, vemos que estamos trabajando un poquito por debajo de la presión de estancamiento ideal para que tuviéramos esta relación, un choque a la salida. Por lo tanto, pues trabajaríamos con condiciones de presión ahogada para estas condiciones de 800.000 pascales, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que incrementar un poquito la presión para evitar el ahogamiento. Entonces, todos los valores de presión por arriba, este, bueno, de presión de estancamiento por arriba de estos 817.000, pues nos darían una condición de operación normal, ¿no? De igual, de igual manera, para el argón cambia un poquito la gráfica, que depende del diseño de la boquilla, y de las propiedades del gas. Entonces, en ese caso, nuestra presión de ahogamiento sería de 984.263 para 101.325 atmósferas. ¿Ok? Entonces, por ahí como para que nosotros pudiéramos operar con normalidad la boquilla. Entonces, también nos permite saber si nuestra boquilla está ahogada, el modelo isentrópico. Y creo que esas dos son los usos más importantes que podríamos tener para este modelo, que dentro de sus suposiciones pues nos permite estimar si que en qué expansión estamos trabajando nuestro jet supersónico y si nuestra boquilla está ahogada o no lo está. Ok, muchachos, entonces eso sería todo por esta clase. Simplemente es para presentarles algunos usos. Yo los considero que son valiosos y es importante pues poder hacer este cálculo antes de hacer un experimento, ¿no? Para saber en qué condiciones estamos trabajando. Es un cálculo rápido y es un cálculo que nos permite saber si estamos operando bien nuestro equipo, ¿no? Para nuestros gases y nuestro diseño que tengamos de la boquilla. Con eso sería todo para esta clase. Nos vemos la próxima.